cualquiera puede ser pasible de una indagación por lavado de activos porque la Fiscalía no se preocupa de establecer estándares mínimos, siquiera de fiabilidad de la denuncia que se está presentando. Está en nuestros estudios el penalista Andy Carrión. Andy, bienvenido. Gracias, Nicolás, por la invitación. Comencemos por lo de ayer. Ayer ha sido medio extraña esta conferencia de prensa, pero finalmente ocurrió. Pudimos escuchar, aunque parece que José Domingo Pérez no tenía muchas ganas de hablar en esas condiciones, pero habló Rafael Vela y habló Germán Juárez y dieron información sobre el avance del proceso de Lavajato. ¿Cuál es tu juicio? Bueno, yo creo que ya era necesario que el equipo especial Lavajato públicamente pueda ventilar qué resultados ha obtenido durante el transcurso de todos estos años, Nicolás. Recordemos de que se conformó el año 2017. Si bien es cierto, inicialmente lo dirigió Hamilton Castro, seguidamente desde que entró Chávarri, eligió a Rafael Vela y él a los demás fiscales, incluso Domingo Pérez, que estaba presente en la conferencia, para que puedan llevar adelante todo este proceso de Lavajato. Del 2017 al 2025, si han transcurrido 8 años, el día de hoy, si hablamos en resultados, porque el trabajo fiscal se mide en base a sentencias condenatorias, tendríamos únicamente 2 resultados, ¿no? Una sentencia condenatoria en primera instancia por el tema del metro y luego otra sentencia condenatoria en contra de Alejandro Toledo. Entonces, yo creo que es un número muy mínimo de éxitos. Lo que ellos sí han tratado de transmitir el día de ayer fue el número de acusaciones que tienen, nada más que 252 personas acusadas, otro tanto de empresas, los casos que ya van a ir a juicio oral o que están ya en pleno control de acusación, y también la mención prioritaria a exmandatarios que están siempre procesados. Claro, ahora el tema es, bueno, ellos incluyen cuando hablan de 65, ¿no es cierto? Es que ha habido sentencias de gente que se ha declarado culpable a raíz del procedimiento de la colaboración y ahí se han producido sentencias. Ahora, el problema es, y yo creo que es significativo y aleccionador el caso de Susana Villarán. Desde agosto del año 2022, la Fiscalía denunció a Susana Villarán por el delito de corrupción, una serie de delitos, y esto está en el Poder Judicial. Sí. Ya ha pasado, Andy, 2 años y medio y el juicio todavía no empieza, claro. Y la señora Villarán ahora se ha colgado del acuerdo de la nueva ley del Congreso sobre el autoenjuiciamiento. Que se pueda apelar el autoenjuiciamiento. O sea, cuando ya te van a enjuiciar, tú apelas. Sí. Cuando ya supuestamente había terminado todo y solo te queda ir a juicio. Y es importante analizar la actuación también del Poder Judicial en base a este caso concreto de Susana Villarán, Nicolás, porque hablábamos de la conformación del equipo especial del 2017 al 2025, pero no necesariamente es única y exclusiva responsabilidad del Ministerio Público, de los fiscales, que el día de hoy no se obtenga una sentencia condenatoria en un número más, digamos, sostenible de lo que ellos han venido investigando. Y tiene que ver con esto, ¿no? Imagínate un control de acusación, cuando la Fiscalía ya acusa, como en el caso de Susana Villarán, pasan 2 años y todavía no pueden ellos dilucidar el tema de fondo de si pasa el caso a juicio oral o no. Y luego, cuando ya deciden en efecto que esto puede pasar a juicio oral, apelan. Pues entonces, bueno, también el Congreso de la República ha jugado un rol determinante aquí, han instaurado la posibilidad de que justo antes de que ya pase a juicio oral, es decir, ya tienes el auto de enjuiciamiento, que es el marco sobre el cual se va a discutir el juicio oral, esto puede ser pasible de apelación, es decir, de una revisión por una segunda instancia. Si el juez de control, Nicolás, que puede durar hasta 2 años, ¿verdad? Si este control ha sido adecuado o no. Y por tanto, el caso de Susana Villarán puede entramparse, ¿no? Ahora simplemente se tenía que pasar esto a juicio oral, pero la apelación, veamos cuánto va a durar, porque es una apelación sobre un control de todo lo que se hizo durante esta etapa. Y yo pero es una aberración, ¿no? Bueno, tiene cierto sentido, solamente cierto sentido, si tú lo analizas de cara, por ejemplo, con el caso de Keiko Fujimori, Nicolás. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, se realizó un control de acusación que duró casi 2 años y resulta que el juez, Víctor Zúñiga, pues le devolvió 19 veces al fiscal para que corrija la acusación. Y se mostró mucha deficiencia en la actuación judicial, porque él tendría que haber actuado mucho más céleremente. Y luego llega el caso a juicio oral, Nicolás, y resulta que las deficiencias se trasladan todavía a esta etapa cuando no se sanea la etapa previa y corre el riesgo el caso ya en el juicio oral de que se anule, como sucedió en el caso de Keiko Fujimori. Entonces, lo mejor es de que un caso pase pulcro a la etapa de juicio oral, de cara a que se garanticen también de que si hay una sentencia condenatoria, esta no se anule y de que pueda prevalecer en el tiempo resguardando los derechos de todos Pero lo los cierto es que el final
si uno pone sobre blanco y negro, lo que queda es, pese a las demoras, que además había un factor que ha sido el boicot, ¿no es cierto? Las maniobras que no te digo que tú, Andy, pero que los abogados suelen hacer para que se dilaten los procesos. En algunos casos ha sido engorroso porque suponía el traer información de fuera que además esté acreditada como prueba en el proceso, lo cual supone a veces un año para conseguir un documento, ¿no? Mira, y de hecho fue uno de los primeros casos vinculados a este equipo especial Lava Jato en el que se trató la colaboración internacional de consecución de pruebas. Y no es sencillo, Nicolás, y eso hay que concederlo. No es sencillo de que de Brasil te envíen algunos documentos, la cooperación internacional, la selección, el trámite judicial que debe seguir precisamente para este trámite, para esta cooperación internacional. Es por eso que también han habido demoras en el caso, ¿no? Y además de que se sometió a un procedimiento de colaboración a una empresa internacional, que fue Odebrecht, así como también a sus propios funcionarios. Y eso no es nada sencillo. Así es que también claro, porque tenía el elemento de que era algo nuevo, distinto, y además por la dimensión. O sea, no estabas hablando de un caso de corrupción de un expresidente, estabas hablando de una secuencia de expresidentes, de gobernadores regionales, de alcaldes, de alcaldesas, de empresarios del más alto perfil, ¿no? Precisamente lo que informaron el día de ayer, ¿no? De todos estos casos que ya vienen avanzados, lamentablemente debemos decirlo nosotros y no nos enorgullece como peruanos que hay varios expresidentes que están siendo procesados y otros como Martín Vizcarra, por ejemplo, de que a pesar de que ya tiene un juicio muy avanzado, se vienen otros en cola como el caso del Club de la Construcción. Entonces hay muchos casos que están pendientes de resolverse y que esperamos de que esto se haga la verdad. Ayer lo que quedó claro es que hay, o sea, lo que han dicho, ¿no es cierto? Hay 252 acusados, sí, personas acusadas de 40 empresas, que están ¿dónde? En el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Es decir, que en este momento la pelota, por decirlo en términos futbolísticos, está en la cancha del Poder Judicial. Por ahora, Nicolás, y eso es cierto, y eso lo han anunciado el día de ayer, el trámite ya está en el Poder Judicial. Y ya también depende del Poder Judicial si es que tramita estos casos de manera célere, señalando audiencias o bien para el inicio de control de acusación o bien audiencias para el inicio del juicio, porque tampoco es sencillo llevar un juicio adelante. Mira que el caso de Keiko Fujimori avanzó con tantos imputados, durante varios meses se quedó en una primera etapa, casi de alegaciones, ¿verdad? De alguna que otra actuación de testigos, pero ahí quedó y luego se anuló. Y son casos de gran envergadura, ¿no? O sea, no son casos en los que hay solamente un autor, un coautor. En ocasiones hay hasta 30 o 40 imputados dentro de un mismo caso. Ahora, ayer, para ir al otro lado de esta conferencia, lo que ha sido importante es que había un desequilibrio informativo, o sea, grosero. O sea, la cantidad de abogados litigantes, de opinólogos supuestamente independientes, de medios de comunicación, de periodistas que le han dado con fierro al equipo especial Lava Jato, que los han acusado de cualquier cosa, y los fiscales sin tener la capacidad de salir a dar su versión. Sí. Ahora, ayer el vocero, para justificar el que la fiscalía abra investigación sobre Rafael Vela, por el cierto supuesto desbalance, que es algo que además ya se investigó antes, ¿no es cierto? Y se esclareció. Y cuando le dicen, oiga, pero el denunciante es el abogado de uno de los prófugos de la justicia que está claramente involucrado en estos actos de corrupción. No, pero que la denuncia tiene que tener, pero sí es obvio que es una maniobra de alguien que está siendo imputado para deshacerse del fiscal que lo está persiguiendo. Es decir, es una estrategia muy agresiva de defensa, ¿no? Mira, yo creo que aquí hay corresponsables también de la situación en la que por lo general la Fiscalía no evalúa o no hace un adecuado filtro de las denuncias que ingresan al sistema de persecución pública, como es la Fiscalía. Y lamentablemente durante los últimos años, Nicolás, incluso en el mismo equipo especial, los estándares para abrir investigación han sido muy bajos. Tú recordarás el caso de Guzmán, del ex líder del Partido Morado. A él se le abrió una investigación simplemente por un rumor de que él habría recibido dineros de Odebrecht. Un rumor que terminó en una carpeta fiscal por el delito de lavado de activos que lleva adelante el fiscal José Domingo Pérez. Y ese fue el motivo por el cual incluso no se le dejaba ir a Estados Unidos para que ya ejerza la docencia. Entonces, yo creo que ellos mismos están ahora, de alguna manera, también sufriendo estas consecuencias nocivas, por cierto, ¿no? De un sistema claro, que no tiene los filtros adecuados. Que no tiene los filtros. De eso, es decir, esto tiene que ver, porque ha sido una cadena de información. Y fíjate que es transversal en términos de
digamos, yo no sé si llamarlo ideológico, ¿no? Porque el programa Contracorriente presentó la evidencia de 2 casos. La República ha presentado el caso gravísimo de la congresista Digna Calle. Entiendo que Contracorriente va a presentar en estos días 2 casos más, donde ¿qué es lo que ocurre? Se presenta una denuncia por lavado de activos y se descubre que la persona que supuestamente ha denunciado no ha denunciado nada, han usurpado su identidad, han cometido un delito y sin embargo la Fiscalía admite la denuncia y abre investigación por lavado de activos. El día de hoy, en base a los casos que tú estás mencionando, Nicolás, cualquiera puede ser pasible de una indagación por lavado de activos porque la Fiscalía no se preocupa de establecer estándares mínimos, siquiera de fiabilidad de la denuncia que se está presentando. Usurpan identidades o en otras ocasiones también personas con identidad conocida simplemente lanzan una serie de afirmaciones en un papel, lo ingresan a la fiscalía y luego ya está encima con una investigación por lavado de activos que tiene efectos muy nocivos para la vida de la propia persona que va a ser investigada. La fiscalía no puede decir, bueno, ahora realizará sus descargos en la investigación. Pero claro, ¿qué implica la investigación? Por ejemplo, que el sistema financiero te cierre las puertas, que las cuentas bancarias también sean cerradas, que no seas un sujeto de crédito. Entonces, todas esas consecuencias dilapidan ya de alguna manera a la persona financieramente. Hay países como Estados Unidos donde si tú tienes una investigación abierta por lavado de activos te niegan la visa o te la suspenden, claro, como ha ocurrido en muchos casos. Ahora, el tema es que te investiguen por lavado de activos significa que te están investigando porque tú has ingresado dinero ilegal a la economía legal. Es decir, es un asunto muy grave. Entonces no puede ser que un cargo tan grave como ese se base en un documento. Mira, el caso de Digna Calle, estuve revisando lo que ha publicado la República y algo me he enterado, es grotesco porque cuando llega a la mesa de partes la denuncia, el registrador lo recibe, pone el DNI en la pantalla le aparece una firma distinta a la del papel y lo hace constar. Es decir, se ha recibido esta denuncia, pero el denunciante, la firma no corresponde al DNI. Ingresa y lo admiten. Sí. Cuando el denunciante se entera de que su nombre está ahí, hace una comunicación notarial que está en manos de la Fiscalía, que sabe que la firma no es del señor que firma, o sea que ha habido un delito de usurpación de identidad, se zurran y siguen adelante con la investigación. O sea, pero es que, Andy, no puede ser. Y esto es que es uno de los pocos casos que tú estás describiendo. Hay casos, por ejemplo, Nicolás, en los cuales simplemente se presentan denuncias anónimas hasta por correo electrónico. Y lo que hace la Fiscalía es abrir investigaciones. Entonces yo creo que se debe de establecer un parámetro mínimo y en el caso incluso grotesco que tú acabas de mencionar, en el cual el mismo denunciante acepta que él no fue el que denunció, el que interpuso ese recurso ante el Ministerio Público, y a pesar de las evidencias de que en efecto se puede corroborar esa circunstancia. Entonces, ¿y qué es lo que dice en esas circunstancias la Fiscalía? Pues bueno, hay una noticia criminal, claro, como si una noticia criminal pudiera ser cualquier cosa, y sigamos adelante con la investigación, ¿no? Y una investigación, Nicolás, que puede durar 2, 3, 4, hasta 5 años solamente en la primera etapa, que es la investigación preliminar. Claro, estás colgado del techo. Porque solicitan el levantamiento de tus secretos bancarios, financiero, bursátil, requerimiento a las notarías, requerimiento a múltiples entidades públicas, tus registros, tus predios, tus posesiones, todo. Y eso el impacto que tiene la sola notificación a los bancos. Infórmenos sobre los estados de cuenta de esta persona actualmente investigada por el delito de lavado de activos. O sea, te reventaron en el banco. No, y claro, y por los sistemas de prevención del delito de lavado de activos, que es el famoso compliance, ellos tienen la posibilidad de, ante esta sospecha, porque ya quien sospecha es la Fiscalía, poder cerrarte las cuentas, poderte cerrar ya el acceso al sistema financiero, crediticio, bancario. Lo que yo no entiendo es por qué no hay diligencias preliminares, que lamentablemente ocurre en otros casos, ¿sabes? O sea, pero ¿por qué no? O sea, hay alguien que presenta una denuncia, entonces lo que hace es citar al denunciante como diligencia preliminar antes de hacer nada. A ver, usted ha denunciado, ¿por qué? A ver, y resulta que al que cita te dice, oye, pues yo no he denunciado nada. Eso no lo han hecho. Bueno, eso lo van a hacer, entiendo, no sé si esta semana, están citando pero igual, como parte de la diligencia del denunciante que no ha denunciado. Pero mira que ya se está identificando al denunciante ya con una investigación abierta. Y yo creo que ahí sería pertinente, por lo menos, un procedimiento de debida diligencia de la aceptación de ciertas denuncias, ¿no? Corroborar, por ejemplo, al autor de la denuncia, si es una denuncia anónima, por ejemplo, que en ocasiones se dan porque el denunciante teme por su vida. No, porque además eso te abre el espacio, y hay que hablar crudo, ¿no? Primero a corrupción.
Porque te denuncian por lavado de activos y ahí te sacan billete para sacarte de la investigación, pero también puede ser un instrumento político, ¿no es cierto?, de presión, sobre todo en un clima tan tóxico como el que estamos viviendo, de enfrentamiento entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el Congreso, donde hay una guerra. Y ahí viene también, ¿no?, lo que es la judicialización de la política, ¿no? Porque si se pueden abrir tan sencillamente carpetas fiscales por cualquier delito, Nicolás, entonces también puedes denunciar al opositor político. Y de hecho, de esa manera, pues mellar la credibilidad o la reputación del oponente para conseguir algún tipo de rédito político. O sea, se presta para todo tipo de circunstancias ya la instrumentalización de estos recursos que debieran, insisto, en seguir un procedimiento de debida diligencia. Sin ello, van a haber muchas investigaciones arbitrarias que no tienen sustento, que definitivamente van a conllevar al archivo, pero después de cuántos años y de los daños que puedan ocasionar. Y eso, al final eso ya no importa, ya el daño lo hiciste, ¿no? Exactamente. El daño lo hiciste. Ahora, pasemos a otro tema, Andy, para terminar. El tema de la extinción de dominio, que hay una... la Defensoría del Pueblo ha presentado un recurso constitucional para que se declare inconstitucional la ley actualmente vigente sobre la extinción de dominio. Pero primero, ¿por qué no nos explicas en qué consiste la figura de la extinción de dominio exactamente? Claro que sí, con gusto. Mira, la figura de la extinción de dominio no es un procedimiento penal en sí, sino es un procedimiento que tiene características civiles en las cuales se presume que el bien que la persona ostenta tiene un origen o bien delictivo o bien que haya infringido el ordenamiento jurídico. Es por eso que no necesariamente se tiene que sospechar de comisión de un delito para finalmente extinguir o expropiar ese bien a quien está siendo investigado, sino puede también partir de una demanda civil o de un proceso arbitral. Y producto de ello es que el Estado tiene la potestad, porque presume también la ilegalidad de ello, de poder expropiarlo. Eso se llama el procedimiento o la ley de extinción de dominio. Ahora, existen el día de hoy muchos cuestionamientos también a esta norma. Primero, porque dentro de la investigación, por ejemplo, no notifican a quien está siendo investigado por extinción de dominio, porque se enteran. O sea, tienes una propiedad, presumen que la propiedad tiene un origen delictivo, por ejemplo. Y te quitan la titularidad sobre esa propiedad y tú ni te enteraste. No. O te enteras al final. Te enteras ya cuando está muy avanzada la investigación, es decir, instauran una investigación por extinción de dominio, que son las diligencias preliminares, y luego de ello recién notifican al afectado o al potencial afectado una vez de que ya han culminado la investigación, únicamente para que quien dilucide si es que se extingue el bien o no sea el juez competente. Entonces ya no tienes posibilidad de defensa desde el principio. Es por eso que el día de hoy, incluso en una audiencia que se está realizando en el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo está defendiendo su postura de que esta ley actual de extinción de dominio transgrediría el principio básico del derecho de defensa. Porque no, la persona afectada o potencial afectado no tiene la posibilidad de contradecir los argumentos por los cuales se le ha abierto esa investigación, sino hasta ya una etapa muy avanzada. Y no solo eso, sino que también existe ahora un dictamen dentro del Congreso de la República en la cual están cuestionando, bueno, quieren reformar 3 aspectos específicos. Primero, que se extinga un bien, pero producto ya de una sentencia firme, ¿no? O sea, condenatoria, una finalización de una demanda, de un proceso arbitral. Pero que sí se puede extinguir antes, es que se trata de tráfico de drogas, algunos delitos tributarios, entre otros, menos los de corrupción ni delito de lavado de activos. Y lo otro es de que están incorporando dentro de este dictamen, Nicolás, que la persecución de la extinción de dominio prescriba los 5 años. Antes, la ley actual, no tiene plazos prescriptorios. O sea, te pueden investigar hoy o el 2050 y extinguir el bien. Sin embargo, pero ahora, además la interrogante además es una. ¿Qué pasa si al final del proceso te declaran inocente? Ese es el punto y esa es la contradicción. ¿Qué sucede? Porque ahora pero el bien ya te lo quitaron y muchas veces hasta dispusieron de él. ¿Qué sucede si el día de hoy te están investigando por un delito de corrupción en la que se sospecha que se ha recibido dinero si se ha comprado una casa? Bueno, extinción de dominio sigue un camino paralelo al de la investigación penal. Pueden extinguirte porque incluso el procedimiento es más célere. La casa pasará a propiedad del Estado, Nicolás, pero luego, culminada la investigación penal, que puede, como tú bien sabes, durar 3, 4, 5 años, simplemente archiven el caso o luego de un juicio te declaren inocente. Y la pregunta sería, entonces, ¿por qué han extinguido el bien?
Si ha habido una contradicción y un pronunciamiento por parte de la propia autoridad competente de investigar y de señalar si tiene o no un origen ilícito este PIN. Entonces, hay circunstancias que sí, desde mi perspectiva, Nicolás, ameritan una modificatoria, ¿no? Pero no necesariamente exigir una sentencia condenatoria, pero yo sí creo una etapa avanzada de cualquier tipo de investigación. Ahora, tengo una última pregunta, señora Magariño. Yo sé que tenemos más invitados, pero es importante en relación a lo que ha ocurrido ayer con respecto al caso de Francisco Sagasti, que no es la primera vez que ocurre. Es decir, el Congreso inhabilita para la función pública por 10 años, es una sanción. Pero ¿qué pasa si en el proceso judicial que se supone debe haber, por abuso de autoridad, ¿no es cierto?, te declaran inocente? Sí. Pero ya te inhabilitaron. Ya te inhabilitaron. Y no pudiste. Sagasti ha dicho que él no quiere ser candidato presidencial, pero, o sea, te sacan de la carrera electoral y todavía no se ha determinado si eres culpable o inocente. Eso está mal. Porque al final está convirtiéndose en un uso. O sea, la intención no es hacer justicia, es sacar a alguien de la carrera. Y Vizcarra no es santo de mi devoción, digo, por todas las evidencias que hay. Yo creo que está frito y lo que más probable es que sea sentenciado, pero tú no le puedes quitar un derecho en base a la supuesta comisión de un delito cuando todavía no terminó el proceso. Cuando no hay una sentencia firme que señale que en realidad has cometido ese delito. En el caso de Francisco Sagasti, lo que están haciendo es proponer la inhabilitación por 10 años, pero a su vez acusarlo por el delito de abuso de autoridad en atención a que arbitrariamente durante pasó al retiro a muchos policías que en rigor por el orden de prelación deberían más bien de haber ocupado altos cargos dentro de esta institución. Pero hay que recordar que eso de alguna manera es una prerrogativa presidencial. Pero ojo que también no significa de que uno, por tener la prerrogativa de poder elegir, puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Con la institucionalidad, fuera de los marcos institucionales propios que informan esa institución. Y es por eso que da pie todavía que eventualmente se puede investigar el delito de abuso de autoridad, no hay ningún inconveniente. El problema es la decisión antelada que ya se toma de inhabilitarlo. O sea, ya está sancionado por un delito que todavía no ha sido acreditado y sentenciado. Ahora, yo creo que es una decisión eminentemente política, Nicolás. Digamos, ya aquí huelgan las explicaciones jurídicas. Eso hace mucho daño, Andy, porque finalmente tú tienes una mayoría en el Congreso circunstancial y eliminas de la carrera política a un enemigo simplemente inhabilitándolo. ¿Y por qué no importa? Ya, si después lo declaran inocente, ¿qué te importa? Porque ya cumplió el objetivo que era político y no justiciero, ¿no? Y enlazándolo con el tema anterior, no solamente inhabilitándolo, sino también denunciándolo, ¿no? Bajo los mecanismos que hemos comentado. Simplemente es destruir al oponente político. Yo creo que este es uno de esos casos. Que amerita investigar abuso de autoridad, puede ameritarlo, pero no necesariamente tomar una decisión antelada en el Congreso de la República. Andy, te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Nos hemos extendido un poco más de lo normal en estos casos, pero creo que ha valido la pena porque hay tantas cosas. Ahora, esto a mí me ha quedado sumando esto del lavado de activos por la cantidad de casos que están saliendo. Es decir, es realmente un abuso. O sea, viene un tipo, falsifica una firma, te denuncia y te abren investigación y te reventaron con la investigación por lavado de activos. Te reventaron. Es casi una sentencia previa, ¿no es cierto? Por todo lo que implica investigativamente este delito y sobre todo el tema financiero. Claro, y eso debería obligar a que el Ministerio Público afine sus filtros. Por supuesto, pues confirme si el denunciante existe. Además, en el caso de Digna Calle dice... El falso denunciante dice porque salió una noticia en Cuarto Poder hace 1 año y medio, pero dice la mitad de la noticia. Porque Cuarto Poder sacó una versión primero sobre los bienes de Digna Calle y después se corrigió cuando ella misma se presentó. Es decir, la noticia es completa, no es solo la parte donde sospechan, sino la parte donde aclara. Tenías que tomarlo todo, ¿no? Pero ahora lamentablemente ella va a tener que dar esas explicaciones ya en un proceso abierto. En fin. Ojalá que se ajuste. Bueno, hay tantas cosas que ajustar en este país, mi querido. Por supuesto. En todos los terrenos, en todos los niveles. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás.